Muy buenas tardes. Lunes 27 de junio del 2022. Un día algo especial. Se celebra el Día del Periodista en Venezuela. Felicitaciones a todos mis antiguos colegas, aquellas amistades que estudiaron tan hermosa y significativa profesión como fue comunicación social en sus distintas menciones. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Búnker. Quien les habla, Ismael Márquez, Colegio Nacional de Periodistas 13083 y ex oficial del Ejército de Venezuela. En este segmento quiero abordar lo que es el punto de la libertad de expresión y libertad de prensa que de la República Bolivariana de Venezuela, que en algún momento volverá a ser República de Venezuela, libre, democrática y soberana. El 27 de junio se celebra el Día del Periodista en honor a aquel medio impreso que fundara el libertador Simón Bolívar en la ciudad Angostura del Orinoco, hoy Ciudad Bolívar, ese 27 de junio de 1818, con la finalidad de contrarrestar la propaganda del bando realista a través de la Gaceta de Caracas, y el libertador funda el Correo del Orinoco y coloca el lema como artillería del pensamiento, donde informaba cuáles eran los avances de la guerra de independencia y todos los pormenores de las contiendas bélicas. Es decir, nace como un instrumento de guerra, hoy se le diría operaciones psicológicas o acción psicológica, para contrarrestar la propaganda de guerra de otro medio como era la Gaceta de Caracas. Bien, el Correo del Orinoco funcionó en lo que hoy es el Paseo del Orinoco, en la casa del Correo del Orinoco. Antes de yo salir de Venezuela, las instalaciones de la casa del Correo del Orinoco estaban algo abandonadas, no sé ahora. Ahí estaba la imprenta que se utilizó para la impresión de este medio impreso. Y bueno, años después, el destructor de Venezuela y demonio Sabaneta, Hugo Chávez Frías, refunda, por así decirlo, el Correo del Orinoco como un medio de propaganda para su mal llamada revolución bolivariana, y no de bolivariana no tenía nada sino de narcotraficante. Pero analizando hoy la situación de los medios de comunicación y la situación de los periodistas en Venezuela, encontramos que Venezuela es uno de los países que más retroceso ha tenido en cuanto a la libertad de expresión. Es el país que tiene más medios de comunicación clausurados o cerrados. Se empezó en el 2006 con el cierre de Radio Caracas Televisión, que era la televisora más importante y antigua que existía en Venezuela. Con eso fue la caída de sus programas de opinión y programas de noticias como era El Observador. Posteriormente vinieron el turno de algunas emisoras de radio que todavía hoy permanecen cerradas. Y Chávez tenía la intención de controlar los periódicos a través de la dotación de papel. Cuando comenzó a controlar la emisión de divisas, porque todas las bobinas de papeles de los distintos periódicos eran comprados en dólares, es decir, en el extranjero, porque Venezuela no producía ni produce bobinas de papel para los periódicos, y con el control de dólares prácticamente le decía, me recuerdo que en ese momento quien controlaba era un personaje miserable, hijo de perra, como Hugo Cabezas, que en una reunión, ya yo siendo militar, lo escuché decir, que si no se controlaban si no fuera por el control de las divisas, estos periódicos no podían adquirir papel periódico, y decían, si quieres divisas, ya sabes lo que tienes que hacer.
plegarte a la línea editorial del narcorrégimen. Y así pasó con muchos. Los que no se plegaron cerraron y tuvieron que pasar a su versión digital. Que el que pasara a versión digital, eso se veía venir, porque los medios de comunicación van evolucionando, tienen que evolucionar. Mas, sin embargo, podían seguir sobreviviendo los medios impresos. Pero al controlar las divisas, la adquisición de papel, de las bobinas de papel, muchos periódicos tuvieron que cerrar sus puertas. Y desde luego que muchos periodistas quedaron desempleados. Los periódicos o los medios de comunicación en Venezuela siempre estuvieron ligados al poder. No en vano le decían que eran el cuarto poder. Hugo Chávez acabó con eso y los convirtió en entes arrodillados que si no bailaban pegado con él, tendían a desaparecer. Y eso pasó con muchos periódicos como El Nacional, El Bolivarense, Nueva Prensa de Guayana, El Carabobeño, entre otros. Porque el que no se plegara a la narcodictadura desaparecía sí o sí. Hoy quieren controlar a los medios de las redes sociales. Y por eso hay un homosexual como Tarek William Saad que vive revisando los TikTok y las redes sociales para ver a quién manda a meter preso si se refieren mal a la narcodictadura. Para eso ellos crearon la llamada ley contra el odio, para controlar la libertad de expresión. Porque las redes sociales se han convertido como en una válvula de escape para expresarse. Y muchos periodistas de manera independiente, como es mi caso, utilizamos las redes sociales para informar, para opinar. Y yo se lo decía a una amiga esta mañana, para mí, mi canal, El Búnker, es un instrumento de guerra contra la narcodictadura. Pero ya no solamente contra la narcodictadura de Venezuela, sino contra el narcocomunismo que se está expandiendo por todo el hemisferio. Y desde aquí estamos tratando de crear conciencia. No tengo muchos seguidores, apenas 75 por los momentos. Pero yo prefiero calidad y no cantidad. Ahora bien, hoy los periodistas no tienen nada que celebrar, no tenemos nada que celebrar. Pero seguiremos en la lucha, seguiremos dando batalla, seguiremos preparándonos para cuando llegue el momento, porque ya los venezolanos no solamente tenemos que luchar, o los libertarios venezolanos no solo tenemos que luchar por la libertad de Venezuela, sino que se hace imperativo, necesario, liberar a Venezuela para poder salvar a Hispanoamérica. La serpiente está en Venezuela. Esa cabeza hay que cortarla para que no siga expandiéndose por todo nuestro hemisferio. Hoy Ecuador vive momentos oscuros. El presidente está a punto de caer, pero no solamente porque han manipulado a los indígenas y detrás de eso está la izquierda, sino porque el presidente o los que se hacen llamar demócratas cometen demasiados errores. No escuchan las necesidades o el clamor del pueblo, no de las masas, sino del pueblo. Y un presidente no puede llegar a gobernar para un pequeño sector, tiene que gobernar para todos. Y sobre todo, si hay un país que tiene problemas económicos, hay que adoptar políticas de austeridad, siguiendo uno de los principales principios de la economía, no gastar más de lo que ingresa. Pero se les olvida que la economía es volátil, que sin economía no habrá recursos ni ingresos para cumplir o velar por el bienestar de los gobernados. Pero nuestros pueblos siguen adoleciendo del mal de la corrupción, del mal de la ineficiencia, del mal de la ineptitud y del burocratismo, que es el exceso de empleados públicos, solamente por pagar favores o prebendas políticas. Y eso está pasando también en el país donde me encuentro refugiado. Pero de eso hablaré. Disculpe, tuve problemas técnicos aquí. De eso hablaré en otro programa. Así que por ahora, por los momentos, finalizamos este segmento. En el otro programa estaremos hablando de lo que está pasando
en Colombia, por qué la izquierda sigue avanzando, qué realmente está pasando en la mentalidad de nuestros pueblos. Muchas gracias.